Bueno, hoy tenemos a Nicolás Eigal en este ciclo de webinars del mes digital de OMP. Nicolás Eigal es contador público de la UDELAR, tiene un MBA del IEM, está casado y tiene 4 hijos, tiene 27 años de experiencia en reconocidas instituciones financieras del Uruguay y de Estados Unidos, y durante los últimos 14 años ha ocupado posiciones de liderazgo en Estados Unidos en varias instituciones financieras de primer nivel como Merrill Lynch, el Royal Bank of Canada y Morgan Stanley. Es director del programa Construyendo tu Liderazgo en la Era Digital de OMP, que comienza en abril de este año, y hoy nos va a hablar de liderazgo positivo y servicial. Bien. Bueno, gracias Valentina. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mucho gusto estar acá. Como decía Valentina, este año con UNPE estamos largando un curso más focalizado en liderazgo. Esto nació como una iniciativa conjunta con la Universidad de Montevideo hace unos 4 años, que en el máster de finanzas venimos hablando dentro del máster de finanzas, un módulo sobre comportamiento humano en las organizaciones y hablando un poco de temas de liderazgo y liderazgo positivo, liderazgo servicial, y nos pareció que era un ámbito que daba para más. Entonces, con eso nace este curso en liderazgo y el webinar de hoy, que busca hablar un poco específicamente de un tema que es el liderazgo positivo y servicial. Mucho desde el punto de vista práctico. Yo les cuento un poquito ahora breve sobre mi historia y cómo llegué acá y por qué elegí este título para hablar de esto hoy. Pero sobre todo mucho del punto de vista práctico, o sea, en base a la experiencia propia adquirida. Todos estos años, como decía Valentina, en el 2008 yo tuve la suerte de irme a Estados Unidos a trabajar. Estuve 14 años en Estados Unidos, en 3 instituciones financieras, en distintas posiciones. Coincidió mi llegada a Estados Unidos en febrero del 2008 con el inicio de la crisis financiera, lo cual fue una experiencia sumamente estresante, pero a su vez, después con el diario El Lunes, sumamente enriquecedora. Como me decía un amigo, fue como hacer un PhD en tiempo acelerado y en la vida real. Pero sin duda muy, muy estresante, pero muy enriquecedor, ¿no? Y eso fue una de las cosas que me abrieron mucho los ojos y muchos de los conceptos que hoy les quiero compartir. El título es Liderazgo positivo y servicial, impacto en resultados y en la moral. Y yo creo que eh, está muy, muy íntimamente relacionado y cada vez se habla más, y en Uruguay se está viendo mucho y hay muchas personas y muchas empresas, organizaciones que están cada vez más y más hablando de estos temas, que para lograr buenos resultados es clave el tema moral de los empleados, ¿no? En la medida en que yo pongo foco y atiendo las necesidades de los empleados, la moral de los empleados, logro generar entusiasmo, logro generar la creatividad, logro alinear objetivos individuales con objetivos corporativos o organizacionales, los resultados vienen y son mejores, ¿no? Eso ya hoy en día está demostrado. Por eso el título ata las dos cosas, porque a veces cuando hablamos de estas cosas y de pensar en el otro y del lado humano del liderazgo, a veces alguna gente se inclina a pensar, bueno, pero ¿dónde están los resultados? ¿Cómo logro resultados? Y no es una cosa u la otra, son las dos cosas juntas. Hoy en día cada vez más uno de los desafíos que muchas organizaciones tienen es cómo retener talento, sobre todo con las nuevas generaciones que tienen simplemente una cultura distinta y un encare distinto frente al trabajo y frente a la estabilidad. Son mucho más proclives a los cambios y a tomar riesgos. Y hoy en día se ve, yo creo que es tanto de Estados Unidos como de Uruguay, como de todas las economías, una dificultad cada vez mayor por retener el talento. Y mucho de retener el talento va por algunas de las cosas que vamos a hablar hoy. Entonces, acá pongo dos. A mí me gustan mucho los quotes y las figuras y los mensajes que tratan de explicar en forma sencilla un mensaje por ahí un poco más complejo, ¿no?
pero me gusta mucho este quote que dice, es increíble lo que se puede lograr cuando a uno no le importa quién se lleva el crédito, ¿no? Y yo lo he vivido mucho en mi vida personal a lo largo de estos 27 años de experiencia corporativa, y he estado de los dos lados del mostrador, claramente. Y he estado del lado del mostrador donde muchas veces lo que hacía me interesaba que quedara muy claro que había sido un resultado mío, un logro mío, una idea mía, y quería llevarme el crédito a toda costa, ¿no? Y por ahí primaba más el llevarme el crédito y el estar seguro que todos sabían que lo que se había logrado o la idea o la propuesta era mía, que el resultado final en sí y cómo eso estaba contribuyendo a la organización. Obviamente eso no favorece el trabajo en equipo y no favorece la armonía entre colegas o entre jefes y subordinados. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta que cuando uno empieza a crear equipos de verdad y quiere que los equipos funcionen bien, como cualquier equipo, podemos pensar en cualquier deporte de equipo, el objetivo es que el equipo funcione óptimamente y que el equipo logre los resultados y que el equipo gane, independientemente de quién hace el gol, quién hace el try, yo soy un fanático del rugby, o quién logra el resultado específico que permite al equipo lograr el resultado. Entonces, en la medida en que vayamos cambiando, y para mí fue todo un proceso, cambiando ese mindset de no importa quién lo hace o de quién fue la idea, es más importante que se consiga el logro y que todo el equipo triunfe y gane y llegue a los objetivos, ahí nos vamos a beneficiar todos. Y el otro quote que me gustó mucho es de un autor de un libro que se llama Reboot, que se llama Jerry Colonna, y que básicamente dice, mejores personas hacen a mejores líderes. Como les decía hoy, yo he aprendido y he aprendido en la práctica, viviéndolo, viéndolo, aprendiendo de otros, que la parte humana es esencial a ser un buen líder, ¿no? Y por lo menos para mí eso fue algo que lo aprendí, que no lo aprendí en la universidad, no lo aprendí en mis primeros años, lo fui aprendiendo a lo largo de la vida y cuando más maduro me fui poniendo y más experiencia iba teniendo, más iba valorando el lado humano de los líderes. Hay dos preguntas que a mí siempre ¿por qué no me está ahí? Dos preguntas sobre liderazgo que a mí hace mucho que me han generado curiosidad y curiosidad por contestar, ¿no? Por ahí la primera es más fácil y yo creo que tengo la respuesta clara, que es líder se nace o se hace. Es una pregunta típica que muchas veces aparece y bueno, apunta a si uno nace con las características de líder o si uno puede aprender a ser líder. La otra es algo que me obsesionó y me sigue obsesionando hasta el día de hoy y lo sigo mirando y aprendiendo, estudiando y leyendo mucho, que es cuáles son las características que tienen los líderes admirados. En la primera, claramente, la respuesta es ambos. Hay gente que nace con ciertos atributos y cualidades para liderar que las traen innatas o que las aprendieron de chiquitos en su casa, en su forma de ser, en cómo se relacionaron y son líderes naturales o tienen ciertos atributos de los buenos líderes que los traen en su forma de ser. No era mi caso claramente, por lo menos en mucho de lo que respecta a lo que es la inteligencia social, la inteligencia emocional. Y lo otro que aprendí es que uno puede aprender muchas de esas cosas, las puede practicar y puede evolucionar y transformarse en un buen líder con el tiempo, si es que uno quiere, presta atención y hace el esfuerzo que requiere cualquier aprendizaje, ¿no? Y la segunda también es algo que siempre me desveló, también en la medida en que llegué a Estados Unidos y empecé a contrastar distintos líderes que tuve durante la vida, tanto en Uruguay como en Estados Unidos, en las distintas instituciones que estuve, en los distintos equipos que estuve, empezaba naturalmente a tratar de identificar qué tienen aquellos líderes que son admirados. Uno siempre hay y escucha de gente donde dice, yo con fulano me iría a donde fuera, ¿no? A mí me pasó en el año 2012, tuve un cambio laboral y uno de los drivers, uno de los triggers para cambiarme de trabajo fue la reputación de quien iba a ser mi jefe. Y hablando con un amigo que lo conocía muy bien, me dijo, es el mejor jefe que he tenido en mi vida. Y eso para mí fue
fue el determinante para aceptar ese desafío profesional. Y después, tanto ahí como en una posición que tuve después, he aprendido a admirar, a identificar algunas de las características que tienen los líderes admirados. Nadie es perfecto en el mundo, ¿no? Tampoco hay que sobredimensionar, pero sí claramente hay ciertas características que uno va notando en líderes respetados, que logran resultados, que se preocupan por su gente y que logran de sus equipos, que sus equipos den el extra, ¿no? Al final del día, yo lo que quiero como líder de un equipo es que mi equipo dé el extra, que el día que les precise, muchachos, hoy nos tenemos que jugar la ropa, hoy nos tenemos que quedar hasta tarde, tenemos que trabajar un fin de semana, o lo que fuera que les tengo que pedir, que lo hagan, pero no que lo hagan porque hay una amenaza o hay una recompensa monetaria, sino que lo hagan porque están comprometidos con la causa, están comprometidos conmigo y están comprometidos con la organización, sobre todo con la causa, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me desvela, es decir, cómo logro o cuáles son las características que un líder desarrolla que hace que sus equipos quieran dar el extra por esa persona. Que al final ahí está la correlación con los resultados. Si yo logro que mi equipo dé el extra, vaya un paso más, haga un esfuerzo extra o haga lo que por ahí otros no harían en una circunstancia determinada, ahí es donde los resultados empiezan a saltar. Me pareció muy interesante compartirles este quote que surgió de un estudio que McKinsey, de hecho es un trabajo bastante intenso y completo de McKinsey sobre el futuro y el presente del trabajo, dado lo que estamos viviendo. Y habla mucho de cosas que van mucho por el lado de prestar atención a los empleados, ¿no? Y a las necesidades de los empleados. Los trabajadores están hambrientos de confianza, de cohesión social y de propósito. Palabras fuertes. Quieren sentir que sus contribuciones son reconocidas. Vamos a hablar un poco del poder del reconocimiento. Y que su equipo es verdaderamente colaborativo. También a mí eso me resonó, porque muchas veces hablamos de colaboración y nos golpeamos el pecho y nos llenamos la boca hablando de colaborar, pero es realmente un equipo donde uno colabora, y ahora vamos a hablar un poquito de qué significa eso, donde hay una cultura de colaboración, o lo hago porque me conviene, porque me esfuerzan, porque me mandan a que lo haga. Desean responsabilidades claras y oportunidades para aprender y crecer. Vamos a escuchar mucho de la importancia del crecimiento y del aprendizaje. Esperan que su sentido personal de propósito se alinee con el de su organización y quieren un entorno físico y digital apropiado que les brinde la flexibilidad para lograr ese difícil equilibrio entre el trabajo y la vida. Esto obviamente la pandemia rompió todos los paradigmas sobre el trabajo presencial, el trabajo digital y cómo combinar los dos. Para mí fue apasionante. Yo en Estados Unidos en particular, que la pandemia fue mucho más severa desde cierto punto de vista que acá, y las organizaciones yo creo que tomaron un approach mucho más cauto que en otras partes del mundo. Yo estuve prácticamente 2 años sin ir a la oficina, literalmente 2 años manejando la oficina en forma virtual. Y lo otro que decía McKinsey es: analizamos cómo las empresas pueden centrarse en la experiencia de los empleados. Interesante, ¿no? Poniendo el foco en la experiencia de los empleados, no tanto en lo que la empresa precisa, sino en lo que los empleados precisan, para ayudar a retener y entusiasmar a las mejores personas, creando valor y manteniendo una ventaja competitiva a medida que lo hace. El término de liderazgo positivo y servicial es, de hecho, una combinación de dos términos. Yo cuando llegué a Estados Unidos en Merrill Lynch en el año 2008 empecé a escuchar por primera vez esta terminología de liderazgo servicial y la verdad que me hizo mucho ruido. Para mí es como que era contradictorio liderazgo y servicio, ¿no? Un líder servicial, al servicio de los demás. Con el tiempo lo fui aprendiendo más, me fui interiorizando y lo fui incorporando cada vez más. Eso me salía un poco más natural. Digamos, mi estilo de liderazgo era, yo sin darme cuenta, un estilo de liderazgo servicial, ¿no? Y después con el tiempo fui aprendiendo lo que era el liderazgo positivo. Son como que dos, o por lo menos cuando uno busca en internet, o artículos, o research, o lo que sea, publicaciones,
uno encuentra cosas de liderazgo servicial y encuentra cosas de liderazgo positivo. A mí me gusta el término en forma conjunta. Para mí lo de positivo fue mucho de aprender. Lo de servicial me venía más natural, era más quien yo era. Y, y yo creo que en parte fue lo que a mí me sirvió, hablando en términos muy prácticos, en la crisis del 2008, y creo que en definitiva, cuando miro en retrospectiva, lo que a mí me ayudó a salvarme es la crisis del 2008. O sea, en ese momento en Merrill estaba en Merrill Lynch y a mucha gente la despidieron. Yo básicamente a los 6 meses de llegar a Estados Unidos me senté con un abogado laboralista y le pregunté, bueno, ¿qué pasa si a mí me echan? Porque era una posibilidad con una probabilidad altísima, dada la situación de la industria y de la empresa. Y básicamente el abogado me dijo, mira, tenés 30 días para irte a Estados Unidos, no te puedes quedar. Le digo, pero acabo de mudar a mi familia, mudé mi casa entera, me traje los muebles, yo no me quiero ir. Me dice, si te echan, tenés 30 días por la visa que tenía, 30 días para volverte a Uruguay. Y yo ahí lo que hice fue abocarme a apalancar mis fortalezas. Y vamos a hablar un poquito de eso después, pero me hice fuerte en lo que yo naturalmente me salía bien. Y fue el servicio, fue entregarme 100% a los empleados de la oficina, a los brokers que lideraba. En una situación de mucho estrés y mucha crisis, me ofrecía el 100% y traté de agregar valor y solucionar problemas constantemente. Y eso me salía bastante natural y me resultaba bastante fácil, con lo cual no fue un esfuerzo para mí. Y yo creo que eso fue lo que a mí me salvó. Porque la realidad es que durante marzo del 2008 y marzo del 2009 hubieron enormes reducciones de gente, echaron a muchísima gente, todos los que tenían la posición similar a la mía en otras ciudades en Estados Unidos volaron, fueron básicamente todos se quedaron sin trabajo y bueno, yo en retrospectiva creo que apalancar esas fortalezas y ponerme al servicio de la gente en la oficina fue lo que a mí me salvó. El lado positivo fue algo que aprendí un poco más por necesidad. Eh, También un poco a raíz de esa situación de crisis, me empecé a dar cuenta que las herramientas que yo había aprendido en la facultad y en los primeros años de experiencia profesional no era lo que yo precisaba para lidiar con esa situación de estrés, de incertidumbre, de cambio constante, de angustia, y que era mucho más un tema de manejar relaciones, de manejar la cabeza de los demás, las emociones, las expectativas, de cómo tratar de traer cierta tranquilidad y claridad que no había, que no existía, pero de traer calma. Y ahí fue cuando me empecé a poner a estudiar temas de psicología y me crucé con la psicología positiva y con un libro que después al final se los recomiendo, que me abrió mucho la cabeza. Y empecé a darme cuenta o entendí a través de la psicología positiva que uno puede trabajar su optimismo y puede trabajar y desarrollar una mente más optimista y más positiva. Yo naturalmente no era una persona positiva, una persona optimista, más bien soy, como dice decía mi psicólogo, más bien me gusta un poco, soy medio trágico, y a veces me tiendo a meter abajo de la mesa bastante fácil. Entonces para mí todo esto era apasionante porque empecé a descubrir un mundo donde podía transformar un poco mi forma de ver el mundo, de ver la realidad. Y me crucé con este señor, Tal Ben Sahar, que resulta que en su momento se puso a enseñar psicología positiva en Harvard. Y enseñaba el secreto de la felicidad. Y en una entrevista le preguntan, y fue uno de los cursos más concurridos de Harvard, y le preguntaron por qué le parecía que tanta gente estudiaba temas de felicidad, iba al curso de él sobre la felicidad. Y él dijo, porque creo que hay más gente que quiere ser feliz que rica en Estados Unidos. Una respuesta bastante práctica. Pero básicamente él lo que dice es, los grandes líderes recorren un proceso de transformación personal y a través de ese proceso transforman organizaciones y a la sociedad. Y acá a mí me gusta destacar dos cosas. Uno, el proceso de transformación personal. Yo lo viví en carne propia y creo que esa es la base de un líder. Y eso es creo lo interesante de esto, que y ahí es donde uno aprende a ser líder. No importa dónde uno esté parado y cuál sea el punto de arranque, siempre puedo crecer y evolucionar y transformarme, ¿no? A nivel de una transformación personal. Y lo otro es que a través de la transformación
el impacto que uno tiene en las organizaciones que lo rodean. Sea la organización familiar, sea un club, sea una iglesia, sea un trabajo. Y sea en el trabajo, aunque a mí me toque ser el CEO de la empresa, yo tenía a cargo 140 personas en mi último trabajo, o sea que soy el líder de un proyecto de 4 personas, o tengo una persona que depende de mí o que trabaja conmigo. A quien sea que rodea, uno puede tener un impacto, ¿no? Y así vamos transformando la organización y la sociedad. Y creo que esa es la responsabilidad que todos tenemos que asumir, ya hablando de temas un poco más filosóficos, pero importantes, en tratar de transformar la sociedad en la que vivimos, a través de los grupos y las organizaciones y la gente que tocamos, en sociedades mucho más positivas, mucho más tolerantes, mucho más empáticas, mucho más justas, mucho más humanas, en definitiva. Y ahí es donde los mejores líderes, las mejores personas son mejores líderes. Y él destaca que los mejores líderes tienen 2 características distintivas: un gran deseo de éxito, de mejorar constantemente y de desarrollo personal, y una gran curiosidad y hambre por aprender. Siempre vuelve al mismo tema, y es el desarrollo personal, la curiosidad, el crecimiento, el aprender, el investigar, el ver qué hay allá, el no quedarse con lo que aprendí, o con lo que sé, o con el que soy hoy, sino cómo me transformo en una mejor persona y en un mejor líder. Cal tiene 11, quiero ver que no se nos vaya el tiempo, se nos va a ir el tiempo. Voy a pasar esto, son 11 recomendaciones, vamos a hablar de algunas de estas cosas más adelante. Lo que dice la psicología positiva es que la felicidad es una opción y no una condición, y obviamente lo hemos escuchado 1000 veces esto, pero básicamente el research ha demostrado que el 50% de nuestro nivel de felicidad viene dado por temas genéticos, ¿no? Como les decía al principio, algunos nacen siendo más optimistas, más positivos, tienen una mayor facilidad para vivir felices, para vivir con optimismo y positivismo. 10% es el medio ambiente que nos rodea y la situación en la que estamos, y 40% de nuestra felicidad son actividades intencionales. Entonces, la psicología positiva tiene toda una teoría, que obviamente no es el objetivo de la conversación de hoy, pero básicamente lo que dice es: 40% de nuestro nivel de felicidad lo podemos determinar nosotros o influir nosotros a través de actividades intencionales. Bueno, ese es todo otro capítulo. Pero lo importante es que podemos nosotros trabajar sobre nuestra mente y nuestro ánimo. Entonces, entrando un poco al tema del liderazgo positivo y servicial, arranco con 2 quotes de 2 CEOs muy conocidos y conocidos por ser líderes positivos. El atributo más importante de un líder es ser optimista, y la tarea más importante de un líder es crear la cultura y protegerla. Este es un modelo de liderazgo positivo. John Gordon es un autor que escribe mucho sobre estos temas, que tiene cursos en internet, lo pueden buscar y pueden encontrar un montón de cosas. Hay un libro que se llama The Energy Bus, que es buenísimo, que fue su primer libro, que fue un bestseller mundial. Él cuenta la historia y es interesante porque cuenta la historia del libro, y como habrán escuchado 1000 veces, y uno de los temas del liderazgo positivo es desarrollar una mentalidad de crecimiento y no dejarse derrotar por los fracasos, ver el fracaso como una eventualidad nada más, sino como algo determinante. Y él cuenta que mandó su escrito del libro The Energy Bus a centenares, no, pero decenas de compañías de publicistas, y tenía un no atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro, hasta que finalmente a alguien le interesó, lo agarró, lo publicó y se transformó en un bestseller mundial, ¿no? Como a veces un no o un fracaso no nos tiene que parar en el esfuerzo. Y él tiene estos 7 pasos que define para crear un modelo de liderazgo positivo. El primero es crear una cultura positiva, y eso, bueno, eso es todo un tema. Vamos a tocar algunos temas ahora más adelante de cómo crear una cultura positiva, pero el rol más importante que tiene un líder, como decíamos al principio, es crear una cultura positiva, optimista, y defenderla a rajatabla. Lo más importante es crear y defender la cultura de una organización. Compartir una visión
con todos para que sepamos hacia dónde vamos, ¿no? Si no tenemos el norte, y esto pasa mucho, uno tiene una visión en la cabeza, sobre todo por ahí el líder de una empresa o el líder de un equipo, y tiene una visión, pero no la comparte, o no la comparte claramente. Entonces el resto no sabe realmente por qué está haciendo las cosas, porque no sabe cuál es esa visión que estamos persiguiendo, ¿no? Y uno de los elementos más claves es compartir la visión con todos, para que todos entendamos cuál es el rol que cada uno cumplimos en el logro de esa visión. Liderar con optimismo. Claramente ningún pesimista ha logrado grandes resultados, las grandes transformaciones. Cuando leía la bibliografía de Steve Jobs, y el tipo hablaban de la distorsión de la realidad, donde él iba y una y otra vez le decía a los ingenieros, esto lo tenemos que hacer así, le decían, no se puede, sí se puede, vayan de vuelta al laboratorio y no vengan hasta que no lo hayan solucionado. Y eventualmente las cosas sucedían, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía un optimismo, creía en cosas que los demás no creían, ¿no? Y bueno, esas son las personas que generalmente logran los grandes resultados. Confrontar la negatividad es un tema que da para hablar durante horas y horas y horas, pero que es un tema clave. No es nada fácil, es difícil, pero crear una cultura positiva implica confrontar la negatividad, y confrontar la negatividad para transformarla o para removerla. No hay alternativa, pero la negatividad en una cultura es como un cáncer. O lo trato y lo reduzco y lo elimino, o lo tengo que remover. Obviamente el cómo es mucho más complejo que daría para una charla entera. Crear buenas relaciones en las organizaciones es una de las bases fundamentales para que la gente, para tener retención y para crear compromiso. Buscar la excelencia con accountability, o sea, no se trata de pasarla bien, de tener un buen rato, de divertirnos, de que todo jajajaja, sino que se trata de lograr resultados, de tener accountability, de buscar la excelencia. Y por último, liderar con propósito, que es algo que a medida que uno se va poniendo mayor empieza a ver cada vez más cuál es el propósito que uno cumple en este mundo, en una organización, y cada vez más y cada vez más, y yo creo que la gente joven cada vez más viene con esa necesidad, como leíamos en el estudio de McKinsey, de trabajar en cosas que tengan un propósito superior. No simplemente ganarme el sueldo, no simplemente que me vaya bien profesionalmente, sino que tenga un propósito más genuino, más último, ¿no? Entonces, en la medida que un líder pueda bajar a tierra cuál es el propósito de lo que hacemos y por qué y cómo estamos construyendo una sociedad mejor, cómo ayudamos a gente, a clientes, a empleados, etcétera, vamos a lograr mayor adhesión y mayor compromiso. Entonces, yendo específicamente al modelo de liderazgo positivo y servicial, estos son, y hay un montón, yo tengo 22 puntos específicos que yo los he vivido en forma práctica, todos estos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Como decíamos, desarrollar la visión y compartirlas con todos. Ese es el punto de partida. Y si yo estoy arriba, si yo soy el que creo la visión o el que lidero, yo tengo la responsabilidad de compartir esa visión en forma clara con todos. Y si yo estoy abajo y tengo que ejecutar, voy a querer saber cuál es la visión. Y tengo el derecho de ir a preguntarle a mi jefe, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué vamos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? ¿Ah? Entonces, el tema de la visión es importante. Establecer objetivos claros, ambiciosos, desafiantes y realistas. Ahí habrán escuchado mucho el tema de los SMART Objectives, pero esto es fundamental. Los objetivos tienen que ser claros, tienen que ser ambiciosos, pero tienen que ser realistas, tienen que ser desafiantes para motivar a la gente. Roles y responsabilidades alineados a las fortalezas y a intereses. Esto es todo un tema que es súper interesante para mí. Yo les decía al principio cómo yo me hice fuerte apalancando mis fortalezas en la crisis. Yo me refugié en lo que a mí me salía naturalmente y en lo que era bueno, que era tratar de demostrar que podía agregar valor todos los días y ponerme al servicio de la gente y ayudarlos. Eso fue lo que a mí me sirvió. Me hice fuerte en mis fortalezas, me sentí cómodo. En la medida en que los empleados desarrollamos tareas donde usamos nuestras fortalezas y nuestros intereses, primero las cosas nos salen mucho más fáciles y segundo vamos a estar mucho más entusiasmados y motivados. Si a mí me ponen a hacer cosas que me cuestan, que no me gustan, más allá que a veces hay que hacerlas, pero si el core de mi trabajo no está alineado con las cosas en las que soy bueno, en las que me gustan, las que me salen naturalmente bien, me va a ser mucho más difícil
y obviamente mi nivel de performance no va a ser el mismo. Y la búsqueda de la excelencia constante. Yo en eso soy obsesivo y a mí siempre me gusta tratar de lograr lo mejor que pueda llegar. Tengo mis limitaciones, todos las tenemos, pero dentro de las limitaciones tratar de lograr lo mejor que podemos dar. El rol del líder en un modelo de liderazgo positivo y servicial es dejar ejecutar, no controlar el cómo. Esto es algo que a mí me costó muchísimo, lo tuve que aprender. Yo soy un control freak, me gusta estar arriba de todo y tuve que aprender a no estar micromanaging, como dicen los americanos. Y fue un aprendizaje para mí. Pero después que uno aprende a delegar y a dejar ejecutar y a entender que el dejar ejecutar y el delegar y el dar empoderamiento significa decirle al otro, acá tenemos que llegar, estas son las reglas, este es el objetivo, este es el time frame, etcétera, pero permitir que la otra persona lo haga a su manera, ¿no? Que es algo que a veces a los líderes nos cuesta. Cuanto más arriba estamos, más creemos que sabemos todo, y entonces yo te digo cómo lo tenés que hacer, a qué hora lo tenés que hacer, qué tenés que hacer primero, qué tenés que hacer después, y no hay nada que mate más el entusiasmo y la creatividad que estarle a una persona manejándolo y diciéndole exactamente todo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. El líder tiene que ser facilitador, y acá a mí me gusta usar algo que también lo he aprendido viendo a otras personas hacerlo, y lo llamo líder Aragán, ¿no? Y entonces yo le digo a mi equipo, y le decía a mi equipo, esto es lo que tenemos que hacer, tú te encargás, o ellos me decían, yo me ocupo, ok, llámame si precisas ayuda. Y me descanso. Entonces delego, doy autonomía, empodero, y me pongo a las órdenes para ayudar en lo que precisen. Y lo que uno nota es que la gente toma la responsabilidad. Si uno tiene un buen equipo, la gente le gusta ser responsable, ser accountable y tener libertad de cómo ejecutar. Y le llamo líder Aragán porque básicamente dejo que el equipo haga el trabajo y estoy ahí para apoyarlos cuando me precisan. Provocar el diálogo es fundamental en una organización y es fundamental para crear una buena cultura. Es fomentar el libre intercambio de ideas y pensamientos. Y pongo fomentar porque hay que ser proactivo acá, ¿no? Una cosa es decir, bueno, sí, acá se puede hablar libremente. Otra cosa es estar en una reunión y decirle a Valentina, Valentina, decime, ¿de qué tenemos que hablar acá en esta organización que no se habla? O que se habla en los corredores y no lo hablamos de frente. Y eso significa fomentar el libre intercambio de ideas y pensamientos. O, como decía mi jefe anterior, no sé lo que está en tu mente salvo que me lo digas. Y me preguntaban, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando ahora? Eso es generar el libre intercambio de ideas y obviamente dejar que la gente se sienta cómodo y que tenga confianza de opinar y de decir lo que piensa, ¿no? Esa es la forma en que las organizaciones se enriquecen y en que las personas se sienten parte de las organizaciones y les gusta ser parte de las organizaciones. Mentalidad de crecimiento es desarrollar una mentalidad de aprendizaje constante, de no decir, no puedo, yo no soy bueno en esto yo nunca lo voy a lograr, sino de ver el camino como un camino donde uno puede aprender, puede mejorar, puede trabajar, no tener un approach fatalista a los errores, tanto como jefe como persona, ver a los errores como una etapa de aprendizaje, como una experiencia de aprendizaje. Está ok equivocarse, obviamente no está ok equivocarse siempre en lo mismo y no aprender de los errores, pero los errores son parte de la vida y no matar la iniciativa a la gente porque tienen miedo de equivocarse, porque si me equivoco me van a caer con el yugo, ¿no? Me van a pegar, no sé, me van a humillar en público, etcétera, etcétera, sino que la gente se sienta que está ok equivocarse siempre que sea, que sea pensado, que sea analizado, ¿no? Obviamente tampoco tomar riesgos locos, pero está bien equivocarse, está bien aprender de los errores. Reconocer abiertamente y corregir en privado. El reconocimiento es una de las herramientas más poderosas que tienen los líderes positivos para motivar a la gente. Reconocer abiertamente, genuinamente y públicamente. Y corregir en privado, nunca corregir en público, nunca corregir a alguien adelante de los demás. Sí reconocer a alguien adelante de los demás, sí pasar el crédito. Por eso habría la presentación con la primera frase, y yo lo he visto mucho, a veces en vez de quedarme yo con el crédito, no, se lo paso a otro, se lo paso a alguien de mi equipo. Eso es uno de los elementos más motivadores que uno puede tener como líder.
el efecto Pigmalión, que es tratar de sacar lo mejor de los demás. Y eso es muy difícil porque implica un arte de entender y conocer, y es hacer que el otro por ahí llegue a donde ni siquiera esa persona cree que podría llegar, ¿no? A veces es darle ese crédito y decirle a alguien: Nicolás, dale, yo confío en vos, vos podés. No, pero yo nunca lo hice, no estoy seguro, yo no sé. Bueno, dale, yo confío en vos. Animate que yo te apoyo. Y como cuando a uno lo ponen a veces en esas situaciones y le dan esas oportunidades y esas responsabilidades, uno saca lo mejor de uno mismo, ¿no? Y nunca más se olvida de esas oportunidades. Yo he tenido 1000 oportunidades que me han dado, y son cosas que te quedan para siempre, ¿no? Y un agradecimiento eterno por quien te ha dado esas oportunidades y quien te ha permitido llegar a donde ni siquiera por ahí vos pensabas que podías llegar. Y por último, proveer feedback. Es importantísimo, a veces los líderes nos sacamos la responsabilidad, no nos gusta tener esa conversación personal, no nos gusta el feedback, o nos limitamos a una instancia de feedback estructurado porque lo tengo que hacer a fin de año, porque me lo pide la organización, etc. El feedback más importante es el feedback instantáneo, del momento, periódico, constante, porque es la única forma en que uno puede crecer y desarrollarse. Sobre la cultura de un liderazgo positivo y servicial, es creer en el futuro y en mi poder de impactarla. Yo en el 2008 viví una situación de incertidumbre total, personal, profesional. Yo no sabía si la semana que viene llegaba y me echaban, me quedaba sin trabajo, pero una vez que acepté que yo eso no lo podía controlar, me concentré en pensar, en dar todo lo de mí y esperar lo mejor, prepararme para lo peor y esperar lo mejor. Y ser optimista significa creer en el futuro, tener una visión de que puede pasar lo malo, pero también puede pasar lo bueno. A mí me pasaba por mi forma de ser que casi siempre me enrosco en pensamientos negativos, en lo malo que puede pasar, y me cuesta mucho ser optimista. Y es un tema que se puede trabajar. Y en el poder que uno tiene de determinar los resultados. Colaborativa es buscar herramientas, y esto es desarrollar la cultura, es buscar herramientas, alinear los incentivos para premiar el logro colectivo frente al logro individual. Es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Definir valores y acciones aceptadas es también, o sea, a uno le gusta estar en una organización donde los valores que uno tiene son los valores que se comparten con la sociedad y con los otros, con los jefes, con los compañeros, etc. Quiero estar en una institución en la cual a nivel de valores me siento identificado. Y una cultura de confianza, como decíamos hoy, donde haya confianza de verdad, donde yo no me tenga que estar cuidando la espalda. Yo tuve una experiencia muy linda en mi último trabajo, donde siempre le decía a mi jefe que una de las mayores virtudes que él tuvo fue crear un equipo donde los 8, digamos, que estábamos al mismo nivel reportando a él, trabajábamos con un nivel de confianza y de colaboración a ciegas. O sea, yo confiaba 100% en cualquiera de mis colegas, y no estábamos viendo si alguien se iba a llevar el crédito, me iba a jugar una mala pasada, o iba a tratar de destacarse él a costas mías, etcétera, etcétera. Y no hay mejor ambiente de trabajo cuando uno realmente no tiene que estar preocupándose por si alguien me va a jugar una mala pasada o no, sino que estamos todos tirando para el mismo lado. Y eso se puede lograr. No es fácil, de vuelta, nada de esto es fácil, pero se logra. Yo he vivido ambientes y he estado de los dos lados del mostrador. He estado en ambientes donde cada uno cuidaba su chakra y donde cada uno quería arrimar agua para su molino, a veces hasta defenestrando o atacando a los demás, y he estado en ambientes donde todos tiramos para el mismo lado, y es muchísimo más, obviamente, mucho más gratificante. Y finalmente, ¿cuál es la actitud que tiene que tener un líder en este modelo? Es escuchar empáticamente, es entender que hay un ser humano del otro lado que tiene un montón de circunstancias que lo afectan en su vida personal, y tratar de entender cuál es la posición de la cual viene el otro. Generalmente, como líderes o como jefes, queremos nosotros bajar línea y queremos que los otros nos entiendan a nosotros. Bueno, un líder positivo es un líder que escucha empáticamente, tratando de entender de qué óptica viene la otra persona, ¿no? Para después alinearnos. Aprender constantemente, como ya hablamos varias veces. Divertirse es parte de todo esto. A mí es algo que me costó mucho. Mucho del feedback que me han dado es que me relaje, que me divierta, que sonría. Y bueno,
Es parte del tema, es descontracturarse un poco, es relajarse un poco, es divertirse también en lo que uno hace, porque si no, a la larga se hace muy tedioso. Es abrazar el cambio, aceptar, y yo viví muchísimas etapas de cambio, como les conté un poco, y llegué a un punto donde hasta me llegó a gustar el cambio. Me llegué a sentir de que sin el cambio me aburría, no aprendía, no crecía, no tenía experiencias nuevas. Es bueno para la mente el cambio, porque trae experiencias nuevas, interactuar con gente nueva, con gente que piensa distinto. Y la realidad es que el cambio es constante, cada vez más vivimos en un mundo disruptivo y cada vez lo va a ser más disruptivo. Entonces tenemos que prepararnos y tenemos que estar cómodos con el cambio. Tenemos que entender que el cambio es constante y que el cambio es bueno, y lo que tengo que hacer es prepararme para el cambio. ¿Cómo? Desarrollando resiliencia, acostumbrándome a estar aprendiendo constantemente, nutriéndome de cosas nuevas constantemente, mirando, siendo curioso, probando, y estar pronto para el cambio, porque el cambio va a venir. A veces una de las mayores frustraciones que yo vi es cuando la gente dice, bueno, pero antes, sí, pero antes todo era distinto, antes todo era más fácil, antes esto no pasaba. Y digo, ¿por qué te quedaste en el antes? O sea, el mundo evoluciona, y o vos evolucionás con el mundo o vos te vas a frustrar. El mundo va a seguir evolucionando y no te va a esperar. Entonces, es un tema de cambio de actitud nuestro, es entender que las cosas van a pasar. Y es, o surfeo la ola hacia donde va la ola, o me ahogo tratando de ir en contra de la corriente, ¿no? Y muy asociado con eso, focalizarse en lo que yo puedo controlar al final del día. Fue mi aprendizaje en la crisis en el 2008. Yo había un montón de incertidumbres que tenía y cosas que no podía controlar. Lo único que yo podía controlar era lo que podía hacer cada día. La actividad es uno de los mejores antídotos para el estrés. Lo mejor, cuando uno está estresado, lo mejor que puede hacer es focalizarse en una actividad en la cual yo puedo tener un impacto y yo la controlo, y dedicarme a eso. Y ahí el estrés desaparece, porque hay una sensación de control. Entonces, focalizarnos en lo que podemos controlar y en donde podemos tener un impacto. Es foco en los demás, es pensar en los demás, es querer lo mejor para los demás genuinamente, ¿tá? Porque, como les digo, primero porque es uno diría humanamente lo correcto de hacer. Segundo, porque va a dar resultados, porque les va a dar resultados. Y por último, ser vulnerable, porque mostrarse vulnerable es el pilar para las buenas relaciones y para la confianza. Y muchas veces vamos por la vida, y a mí me pasó muchísimo, usando una careta o un traje de quién tengo que ser, cuál es el supuesto líder exitoso, qué tiene que hacer un líder exitoso. Y ese no era yo, no era Nicolás Saigal, era un modelo o un traje que me habían vendido que tenía que llevar conmigo. Y es súper incómodo, a la larga no funciona, genera estrés, genera frustraciones, porque no estoy siendo yo, no estoy siendo auténtico y no me dejo ver cómo soy. Y el no mostrarse vulnerable, piensen ustedes si tienen conocidos, amigos, parientes, que no son 100% vulnerables, que no son 100% transparentes, que están siempre como que protegiéndose y no dejando ver aflorar sus emociones, sus sentimientos, etc. Es muy difícil conectar con esas personas. Entonces, para conectar, que está en la base de un líder servicial y positivo, tengo que ser vulnerable. Tengo que mostrarme con mis vulnerabilidades. De otra manera es imposible conectar con los demás. Bueno, vamos a tratar de redondear rápido. El problema de no estar muy acostumbrado a hacer esto es que uno no sabe medir el tiempo que va a llevar. Pero ¿cuáles son los beneficios prácticos de liderazgo positivo y servicial? Logra sacar lo mejor de los demás y potencia el desarrollo individual de los demás. El optimismo es contagioso, aumenta la efectividad, la colaboración y la creatividad. La confianza fomenta compartir ideas, mata lo que pasa mucho en las organizaciones, la retención de información, porque yo creo que si yo retengo información, tengo poder, me beneficio yo, lo voy a usar para mi beneficio. Entonces, cuando uno desarrolla un ambiente de confianza, todo eso desaparece. Reduce los miedos y el estrés innecesario, permite alinear los objetivos corporativos con los individuales. Es apasionante cuando uno logra conectar y entender cuál es el objetivo que Nicolás Saigal, como persona y como empleado, tiene. ¿Cómo conecto esos objetivos o alineo esos objetivos individuales de Nicolás Saigal con los objetivos de la organización?
porque si no se genera ahí una teoría, un conflicto de agencia constante que hace que yo quiera ir para allá, pero la organización quiere ir para el otro lado. Entonces, esto permite el diálogo, el qué estás pensando, el ayudarte a crecer, el alinear la posición y los roles con las fortalezas, con los intereses, permite alinear objetivos de Nicolás Eigal con los de la organización, cosa que los dos podamos ir hacia el mismo rumbo. Nos permite reaccionar más rápido y mejor al cambio, genera mayor ownership, independencia a nivel individual, personal, lo cual está asociado con la satisfacción personal. La organización se beneficia ante diversidad e intercambio de ideas, incrementa la motivación, la satisfacción personal, reduce la rotación, como hablábamos al principio. Y lo otro, y yo creo que de un punto de vista egoísta y personal, es que es el tipo de líder que las organizaciones buscan hoy. Entonces, aunque sea por mí, les va a ir mejor si logran desarrollar un estilo de liderazgo de este tipo, yo creo, porque es lo que hoy las organizaciones buscan, porque está demostrado que genera entusiasmo, genera motivación y genera resultados. ¿Cómo lo aplico? Pensar en los demás, empezar a ponerte en los zapatos de los demás, empezar a pensar en los demás, los que están alrededor tuyo, interesarte genuinamente por su bienestar. Se está hablando mucho del bienestar de los empleados, como veíamos en el artículo de McKinsey. Identificar y apalancar las fortalezas. Entonces yo tengo un equipo, tengo un empleado, tengo una persona que depende de mí, identificar qué es lo que esa persona es buena, qué es lo que le gusta hacer y tratar de darle formas de lograr su trabajo o actividades que estén asociadas con sus fortalezas. Eso es clave. Hay todo un tema que se llama job crafting, que habla de cómo uno puede delinear su trabajo de forma a incorporar sus fortalezas. Usar el reconocimiento genuinamente, se los recomiendo. Empiecen a reconocer en público. Van a ver que es majestuoso, es impresionante el impacto que tiene y lo bien que ustedes mismos se van a empezar a sentir. Alimentar y desarrollar y entrenar una mente positiva y optimismo. Ser curioso. La curiosidad es la base del aprendizaje y del crecimiento. Confrontar la negatividad. Hay un ratio del 3x1, dice, en la ciencia está comprobado que a veces uno dice un comentario negativo y dice, bueno, le dije a Valentina algo negativo, ahora voy a ir y le voy a decir algo positivo. Se necesitan 3 cosas positivas simplemente para balancear un comentario negativo. Entonces, confrontar la negatividad. Esto es fundamental y llega al punto donde si uno no puede lograr, no hay nada imprescindible en ninguna organización, pero tener jugadores que pateen para el otro lado, no me sirve. Dedicar mucho tiempo a escuchar y ayudar. Como líderes generalmente hablamos, damos órdenes, decimos lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Nos dedicamos mucho tiempo a hablar y poco tiempo a escuchar, a entender cuáles son las inquietudes que las personas tienen o las ideas. Y, y finalmente algo que me gusta mucho, que lo aprendí en el curso de psicología positiva, tenía un compañero que era un ex militar del ejército americano, había peleado en una de estas guerras, manejaba un tanque de guerra, y para que tengan un poco de idea, lo que hacía él ya estaba retirado, pero se dedicaba a entrenar soldados, y lo que hacían es usar la psicología positiva para, para entrenar a los soldados para que estuvieran más preparados para los eventos postraumáticos, ¿no? El post-traumatic trauma, o no me acuerdo exactamente cómo se dice, pero básicamente a tener resiliencia a nivel personal para las situaciones que viven ellos de guerra. Y había creado una fundación que se llamaba HAGS, Hunt and Sing Good Stuff, que básicamente lo que significa es estar buscando lo bueno en la gente. Y este es un ejercicio que lo pueden poner en práctica. Es buscar lo bueno en la gente, buscar lo bueno en las situaciones. Casi siempre tenemos empleados que nos parecen que son, o sea, un petardo, este tipo siempre con lo mismo, y siempre tenemos una inclinación por ver lo negativo en los demás. Hagan un esfuerzo por ver lo positivo que algunas de esas personas tienen, o ver lo positivo en las situaciones. O vengan a una reunión y simplemente abran la reunión preguntando a la gente qué hay de bueno, qué pasó bueno hoy, qué te pasó bueno ayer, qué hay de bueno en esta situación. Y uno empieza a buscar las cosas positivas y las empieza a encontrar. Entonces les cierro con una historia que uno básicamente no tiene la realidad. La realidad no es una realidad, la realidad es la construcción que uno se hace de la realidad o la perspectiva que uno tiene de la realidad. Y a mí me pasó, esto es un caso real, en una de las posiciones en las que estaba muy frustrado y tenía una tendencia a ver todo lo negativo
que tenía mi trabajo y todo lo desmotivante que era. Y un día en un avión, porque en los aviones yo por algún motivo me suelo relajar, no hay celular, no hay televisión, no hay nada que me distraiga y como que la mente empieza a volar un poco. Y agarré un papel, hice esta división y puse de un lado todo lo positivo que tenía mi trabajo y todo lo negativo. Y hacer este ejercicio me ayudó a mí a visualizar cuántas cosas positivas tenía mi trabajo, cuántas cosas negativas tenía. Que como ven ahí era el doble, lo positivo y lo negativo. Y visualizarlo me ayudó y lo acepté y dije, bueno, lo negativo es parte de lo que viene con el paquete y con el combo, pero a partir de ahí empecé a focalizarme en las cosas buenas que tenía mi trabajo y me permitió, obviamente, llevarlo de una manera mucho más liviana, en vez de estar todo el día ofuscado, molesto por lo negativo que tenía que hacer, empecé a focalizarme en todo lo positivo que tenía que hacer, que tenía mi trabajo y todos los beneficios que tenía. Entonces, pequeñas cosas así son cosas que podemos hacer para ir cambiando la cultura de donde nos toque. En el libro The Energy Bus, y acá les pongo la bibliografía, algunos libros que a mí me resultaron súper, súper interesantes. John Gordon, The Energy Bus es el último libro abajo a la derecha, habla de transformarnos en CEOs, no importa dónde sea que estemos, y usa el término CEO para Chief Energy Officer. Y dice, cualquiera puede tener un rol de contagiar energía positiva en cualquier ambiente que esté. No preciso ser el jefe de un equipo o ser el gerente general de una empresa, en cualquier posición en la que esté, puedo tener un rol y asumir un rol de contagiar optimismo, energía positiva, entusiasmo. Entonces, el mensaje es transformémonos en líderes positivos y serviciales, van a crear mejores organizaciones, van a tener un impacto positivo en los que están alrededor de ustedes, se van a sentir mejor y además, como consecuencia de eso, va a traer buenos resultados a nivel de la organización y buenos resultados a nivel de ustedes. Los dejo con estos libros. Espero que se hayan llevado alguna idea útil. Empiecen a ponerlas en práctica y como yo digo siempre, no se trata en 45 minutos hacer un máster en el tema, se trata de crearles ciertas inquietudes, curiosidades para que después ustedes empiecen a explorarlas por ustedes mismos, a leer. Yo aprendo mucho leyendo, aprendo, salgo a correr o a caminar y me escucho un TED Talk o me escucho un video de YouTube o pongo temas que me interesen y los voy escuchando. Hay infinidad de formas de aprender y de ir viendo y metiéndose en estos temas, ir descubriendo. Así que los invito a que hagan eso y bueno, ojalá les haya sido útil, se lleven alguna idea y bienvenido. Bueno, Nicolás, muchas gracias por todos estos conocimientos. Quiero decirles a todos que esto es nada, una parte eh, de todo lo que vas a enseñar en el programa Construyendo tu liderazgo en la era digital. Este es tipo un 10%. Así que les quiero decir, si hay algún interesado, mañana va a haber una charla informativa a las 6 de la tarde. Eh, Así que nada, igual les vamos a estar enviando información. Si quieren participar, es sin compromiso. Y Nicolás va a contar un poco más sobre el programa. Así que nada, estuvo súper interesante y les agradecemos a todos por participar.